Bueno, y otro de los temas que mencionábamos recién tiene que ver con este paro general para el próximo miércoles. Decía Manuel Adorni, el vocero presidencial, daba una declaración sobre la situación de los empleados estatales, ¿no? Que en el caso de que concurran justamente a esta jornada no iban a pagarles el día. Vamos a analizar y ver cómo se van posicionando, ¿no? Distintos sectores sindicales. En este caso está con nosotros Roberto Pianelli, secretario general del sindicato del subte, representante de los metrodelegados, Roberto. Y bueno, nos vas a contar su posición respecto a esta jornada de manifestación. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Beto, ¿cómo estás? Adhieren ustedes, ¿no? Al paro. Y excepto Adorni, creo que la gran mayoría de la sociedad va a adherir a un paro, excepto Adorni y un grupo muy reducido de empresarios, tanto nacionales, financieros e internacionales, que pueden ser los beneficiados por la ley ómnibus y por el DNU, ¿no? Que Claro. son, aparte Ahora, de que serán inconstitucionales. Beto, tenemos el problema de que las notas son cortas. ¿Cuáles son tus argumentos para ir al paro? Porque Manuel Adorni dice que no hay argumento alguno, sin argumentos para ir al paro. ¿Tenés algún argumento para hacer este paro, Beto? Ya, el primero es que hay un DNU que es absolutamente ilegal, que modifica aspectos constitucionales, cambia el carácter de la Constitución argentina. Lo mismo sucede con la famosa ley ómnibus. Más de 300 leyes son modificadas de un saque y obviamente ustedes están presenciando el triste debate que se está dando en la Cámara de Diputados, ni hablar en el conjunto de la sociedad, donde está ajena a este debate, que es una decisión absolutamente casi de delegar los derechos del Congreso al presidente, es decir, diríamos, una especie de dictadura con solamente elecciones cada 2 o 4 años, porque inclusive pone en cuestión la posibilidad de reunirse. Vieron que hay un artículo que dice que más de 3 personas tienen que Bueno, pedir eso permiso. ¿Saben lo que es eso? Era de la Rúa, cuando intentó aplicar el estado de sitio, que es Todo el eso, sitio. es el estado del sitio, se armó el lío que se armó en la Argentina. bueno, Roberto, Es una situación de excepción, como se sí, dice. dijo Patricia Sin ningún Bullrich motivo. que hubo un error de interpretación, ¿no? Ni, digo, en esa Y forma, sí, en eso que vos decías, ¿no? De las reuniones de más de 3 personas que se tenía que pedir una autorización con anticipación justamente, y eso fue una de las cosas que dijeron iban a modificar. Pero lo que podemos tomar respecto a esto que vos decís es que algunos sectores notan cierta improvisación o que tal vez se mezclaron muchos temas y justamente sobre el carácter del proyecto de ley ómnibus, que además dejaría vigente el decreto de necesidad y urgencia, había algunas cosas que tal vez no eran necesarias ni urgentes, ¿no? Respecto de la situación de emergencia económica que también proponen declarar. el 90% de las cosas que están ahí, más podría decir 95%, no son ni de urgencia ni de necesidad inmediata, sino que tiene que ver con una decisión política de tratar de aprovechar una situación política excepcional, que cuando hay unas elecciones, tratar de modificar todo lo que nunca se debatió. Entonces, es lo que han intentado hacer, una actitud absolutamente totalitaria. Se llama totalitarismo. Y es verdad que hay improvisación, pero la improvisación, yo más que improvisación, hay excitación en tratar de implementar todo lo que está en la cabeza de un grupo bastante perverso de la sociedad, de golpe. Entonces, a veces cometen estos exabruptos que después tienen que aclarar, que ha habido cantidades de exabruptos de este tipo. Pero para mí lo que hay que ver no son los exabruptos, hay que ver el contenido. El contenido es que acá lo que se está tratando de generar es un cambio sustancial de la realidad del conjunto de la sociedad argentina, por lo cual 200 años se fueron construyendo en base a determinados derechos, a determinadas conquistas, a modificar determinadas. Las leyes son eso, modificar para bien. Bueno, quieren volver a cero. ¿Para qué? Para volver a la Argentina de hace 200 años atrás, donde había un grupo muy pequeño de agroexportadores. Bueno, acá se suma el capital financiero y obviamente grandes empresas que se quieren quedar con todo lo que hay en la Argentina. Saqueo y un grupo muy chico que se va a hacer multimillonario, sobre todo vendiendo hacia afuera, ¿no? Es decir, carne,
Bueno, lo que estamos viendo es el aumento de los precios. Estamos pagando en un país productores de carne al precio que la se paga en París. Digo, Dale. que no produce, claro, Porque que produce muy poca. Beto, en la Argentina Independencia se convierte en Alberdi, no Alberdi en Independencia. Tomar la idea de hace tantos años de un país totalmente diferente es difícil. Te pregunto, Beto, ¿cómo está el sector en cuanto a lo salarial? Porque, claro, con una inflación del 25,5 y con una inflación acumulada tan grande como en los últimos tiempos no se vio, ¿cómo está el sector a nivel salarial? Porque siempre se lo asignaba como los sueldos bastante altos en el sector de los subtes. Bueno, te agrego, Roberto, cómo está también la relación con Jorge Macri, ¿no? Con quien han tenido algunos desencuentros durante el último año y cruces ahí de declaraciones que no fueron, por supuesto, tomadas con gracia, ¿no? Para el sector que vos también representás. Mire, con Jorge Macri todavía no hemos tenido ningún tipo de comunicación, esta es la verdad. Nosotros obviamente hubo cruces en la campaña porque también hubo un desarrollo de bastante, bueno, algo parecido a lo que está pasando a nivel nacional, de tratar de transgiversar las cosas que nosotros vivimos, ¿no? Acá nosotros tuvimos todo el año pasado, ustedes recordarán, en una campaña porque se saque el asbesto, que es un material cancerígeno que está prohibido hace 20 años en la Argentina, se lo saque del subterráneo y eso estaba mal visto, parecía de que quieren que saquen una beta. Bueno, entonces se transgiversó mucho, hubo muchos, no diría comunicadores, sino operadores políticos que hacen a veces de periodistas que fueron utilizados de forma exagerada para esto, y también hubo exabruptos en la campaña electoral del actual jefe de gobierno y de otros, ¿no? Que bueno, nunca nos pudimos volver. Ahora, los que están en el área saben lo que nosotros decimos, es decir, la Secretaría de Trabajo es base, sabe de que es verdad, sabe que tenemos 3 compañeros fallecidos, saben de que tenemos más de 90 trabajadores afectados. Entonces, quizás ahora que el jefe de gobierno de la ciudad, que ya empieza a conocer la ciudad de Buenos Aires, algo que para él no era muy conocido, quizás nos sentemos y podemos llegar a acuerdos que esa es nuestra intención. La verdad que a nosotros no nos gusta el conflicto, lo que queremos es resolver los problemas, ¿no? Beto, ahora hay un paro. Bueno, a ver, creo que si se lo nos tenemos. cortó, sí, la comunicación. Vamos a intentar recuperarlo. Tiene muchos años el conflicto, ¿no? Por el tema del asbesto. Nunca han tenido una resolución positiva, ¿no? Sobre eso último que decíamos. Exactamente, no hemos tenido una resolución positiva, es decir, se ha avanzado en algunas cosas, pero en otras no se ha avanzado. Miren, casualmente, en el último periodo habíamos logrado de que se llame la licitación para comprar los trenes y sacar los trenes llenos de asbesto que hay en la línea B, y ahora está suspendida hasta marzo, que tenemos la expectativa que en marzo lo concreten y podamos de alguna vez por todas trabajar con trenes que no nos estén afectando nuestra salud. Pero bueno, es un conflicto que viene de hace tiempo. ¿De qué nacionalidad son esos trenes, Beto? Japoneses, son japoneses. Los Mitsubishi que están funcionando en este momento y que no se le puede sacar el asbesto son japoneses porque está todo recubierto con asbesto. Ellos se usaban en algún momento como aislante y esos trenes eran de superficie y en un lugar donde nieva le ponían, todo lo cubrían con asbesto, ¿no? Claro. Ahí, Beto, en verano suele pasar, lo he vivido, que la línea D corta por refacciones. En algún momento se hicieron refacciones y las unidades no pasaban por el ancho y hubo que rehacerlas. Te pregunto, ¿quién hace las obras del subte? Si es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o si es la empresa privada. No, todas las obras, igual que la compra del material rodante, todo eso lo hace el Estado. Es decir, lo hace, es base. La empresa estatal dueña del subte. Subterráneo de Buenos Aires, sociedad del Estado. Todo eso se encarga, es base. El privado lo único que hace es, la concesión es dar el servicio. Nada más, es lo único que hace. O sea que no medir el ancho del tren, Beto, y tener que ampliarlo, hacer 2 obras públicas en un mismo momento, tranquilamente puede ser un acto de corrupción. Y mire, le voy a contar sobre eso, voy a tratar de ser lo más breve posible. Se compraron en España trenes para hacer circular en la línea B que tiene tercer riel, la alimentación va por abajo. Esos trenes venían con alimentación por catenaria, entonces hubo que poner toda una catenaria para usar trenes usados comprados a España, que aparte venían con asbesto, y lo compraron en un momento que estaba prohibido.
prohibido la venta de asbesto. Es más, los que lo vendieron en España han sido juzgados y estaban por ir presos. Es decir, después llegaron a un arreglo, no fueron presos, pero fueron condenados. Acá los que lo compraron, sí son los que lo vendieron, los que lo compraron hablan, uno está en la FIFA, otros caminan abiertamente por... Bueno, este es el problema de fondo, es decir, Claro. se compraron trenes usados, hubo que modificar estaciones, hubo que modificar todo el sistema de alimentación para usar trenes que encima estaban contaminados. Digo, esto, desgraciadamente, ¿no? No ha sido, obviamente, en la medida del nivel de corrupción de que esto generó, no ha sido tomado por la opinión pública en general, desgraciadamente, porque la verdad esto es un hecho muy grave, muy grave, y es lo que padecimos, porque aparte después lo padecimos nosotros en enfermedades, porque encima estos trenes contaminados, después lo que generaron es que compañeros nuestros se contaminan. Breve, para cerrar, que esté cerrada la línea D justamente por obras este periodo de 2 meses, ¿te parece? Perdí el sonido, si me están escuchando yo no los estoy escuchando. Bueno, ahora vamos a intentar recuperarlo. Vamos a probar en un ratito nuevamente a ver si podemos tener esa definición final. Era justamente quien representa a los metrodelegados. El otro tema que pensábamos era el cierre, ¿no? Sobre esa pregunta que vos hacías, ¿no? Sobre las refacciones o las obras, el periodo e incluso cómo se llevan a cabo, que la línea D esté cerrada 2 meses, justamente a ver si le parecía, conociendo también bien el sector, ¿no? Un periodo razonable respecto de las modificaciones que iban a llevarse a cabo. Y va a ser un verano diferente porque no hay plena ocupación en la costa, porque una de las cosas que se decían era que la gente estaba de vacaciones y por ende había una menor cantidad de usuarios. Bueno, veremos si esto es así porque la mayoría de los empleados no se están tomando todas las vacaciones que son necesarias y están acá en la capital. Yo quería preguntarle a Beto, si lo tenemos ahí. Vamos a preguntarle. ¿Qué pasa con la ampliación? Si dentro del DNU, en una ciudad tan pujante, un cambio tan importante de la Argentina, hay ampliación de las líneas, hay nuevos tendidos, ¿hay alguna obra diferente para que no se termine todo en un metrobús y que realmente el subte pueda llegar a los lugares donde tiene que llegar? Miren, este es uno de los temas que venimos de hace tiempo discutiendo, por lo menos nosotros planteándolo. El que viaja al subte lo sabe porque hemos hecho volantes para la gente, y carteles explicativos. El subte de Buenos Aires hace 4 años que no tiene planificado siquiera, planificado hacer 1 metro más, un solo metro más, no ha planificado construir nada. 2, el subte de Buenos Aires tiene 110 años, casi 110 años, es uno de el primero de habla hispana, pues, inclusive se fundó antes que el de Madrid, el primero obviamente de Sudamérica. Tenemos 60 kilómetros de subte en una ciudad como Buenos Aires. Claro. No, las comparaciones son horribles, pero Santiago de Chile, que se inauguró el de Santiago de Chile en el año 73, tiene 140 kilómetros de subte, una ciudad infinitamente más chica que la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que es difícil para el que vive en la ciudad de Buenos Aires imaginarse cómo sería llena de subte, porque no. Pero en realidad todas las ciudades de este tamaño en el mundo tienen 200 kilómetros de subte para que la gente pueda llegar. El Metrobús no es el sistema de transporte de las grandes ciudades. Al revés, de las pequeñas ciudades y que sean muy largas, ¿no? Pequeñas y largas. Esto es una cuestión básica que tiene que ver con el futuro. Digo, al no construirlo, hoy al 60 kilómetros, al no tener planificado nada, significa que dentro de 10 años la saturación del transporte en general va a ser muchísimo mayor que la que tenemos ya. Bien. Gracias Roberto, Beto, por atendernos y traernos No, también tu visión respecto al tema. Gracias. No, gracias a usted.